¿De ¿Sí? dónde inicia a dónde termina una onda? ¡Ah! ¿Pero de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde lo mido? En el eje X, en el eje Y, en el eje Z. En el eje X. En el eje X. Muy bien. Entonces, perdón, pero esto se mueve. Lo que usted me acaba de decir, voy a preguntarle a Carrión García José Alberto, ¿sí está? Aquí estoy. ¿Lo que dijo su compañera es correcto o a qué se refiere cuando dice que hay que medir la señal en el eje X de donde inicia a donde termina? Sí, es correcto. Es correcto. Entonces vamos, ya ven que como ya todo es por consulta democrática, vamos con Arévalo González Israel. ¿Sí está presente? ¿No está Arévalo González? No, profesor, nos dijo que se iba a cambiar De grupo. de grupo. Uy, ya no le gustó lo que vamos a explicar. Bueno, se va con la crema innata de Telecom. Profe, ¿puedo participar yo? Creo Sí, tener una idea. dígame. Por lo que tengo entendido del voltaje pico a pico, sería una forma de onda de voltaje que se mide desde la parte superior, ¿no? La forma de onda creo que se llama cresta, si no mal recuerdo. Y Así se es. mide hasta el fondo de la onda. Que sería el valle. ¿Sí, Sí. no? De cresta a valle en el eje de las Y's. Correcto, lo que dijo su compañero es válido. Lo que había dicho su compañera sí es correcto, pero no es para el voltaje pico a pico. Es para la frecuencia, porque está sobre el eje de las X. Lo que dijo su compañero es el voltaje que se mide en el eje de las Y's, desde la cresta hasta el valle. Pues al voltaje que hay del inicio de la onda a, a, a la cresta, o de donde termina la cresta al valle. Pues sí, más o menos. Diciéndolo en otras palabras más coloquiales, sería desde el origen de la señal, como bien dijo usted, hasta la parte superior, que es la cresta, o del origen hacia el valle, ya sea arriba o abajo. Muy bien. La frecuencia, pues ya lo dijo su compañera, aunque nos estaba explicando el voltaje pico a pico, que es del inicio al final de la señal, pero sobre el eje de las X. ¿Sí? Ese sería tanto frecuencia como periodo. Y vamos con Acevedo Mendoza. ¿Sí está? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo relaciona usted frecuencia y periodo? ¿Frecuencia y periodo? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona? Déjame acuerdo, espero. Nos esperamos, pero no tanto. Sí. Frecuencia es el número de veces que tarda una onda en repetirse. Y el periodo es el tiempo en que tarda, si no me recuerdo. ¿Y hay algo los relaciona? ¿Una ecuación? Creo que sí, pero no me acuerdo bien. No se preocupe. Con lo que nos dijo está bien, esa es la teoría. Vamos con Francisco Ruz Gabriela. ¿Sí está? Sí, profesor, es que tengo unos pequeños problemas de conexión y Sí. está un poco entrecortado. Sí, esas fallas técnicas, su audio está un poco entrecortado. ¿Usted sabe la relación matemática entre frecuencia y periodo?
¿Cómo? Perdón, no lo estoy muy bien. Sí, sí, no se preocupe. ¿Usted sabe la relación matemática entre frecuencia y periodo? Ay, según yo recuerdo, la frecuencia Ajá. era era como no, el periodo es el tiempo que hay entre una onda y entre otra. Pero la fórmula, Ay, Yo fórmula. creo recordar la fórmula. a ver, vamos con su compañero. Gracias, compañero Francisco Ruiz, no se preocupe. Sí, tenemos Ruz, perdón. Vamos con su compañero. A ver, dígame. Creo era frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. Ah, no tanto. Así Es doble de es. periodo. Ok. Es sobre periodo. El tiempo es la unidad de medida del periodo. Y ya la frecuencia, obviamente, son ciclos por segundo, que es lo que me estaban explicando. Muy bien. La relación entre frecuencia y periodo es frecuencia es igual a 1 sobre periodo, como bien dijo su compañera. Y tengo lo que es la longitud de onda. Su nombre lo indica. Es la distancia medida en metros desde el inicio hasta el final de la onda. Hagan de cuenta que la estiramos. Ya no estoy midiendo el periodo. ¿Por qué? Porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Inicio al final. Pero ahora la estiro para ver cuánto mide la longitud de onda. Y hay un valor que no puse. ¿Quién me puede decir cuál es el que no puse? Que ustedes también vieron en medición e instrumentación con respecto a las señales. Profesor, una Dígame. pregunta. ¿Está presentando algo en Sí, ¿no se pantalla? ve? La pantalla se ve No, en no se negro, profe. visualiza. ¿En negro? Ah, Sí, en negro, pensé profe. que se Ujú, estaba no se alcanza a ver compartiendo. nada. Ah, qué bueno que Hace rato sí, pero ahorita no. Hace rato sí, ahorita ya no. Vamos a ver. Ya como a su compañera le pasó de esa tecnología. Voy a dejar de compartir y voy a compartirlo nuevamente. Ahorita estoy con la presentación de la práctica 1 en la primera diapositiva. ¿Sale? Vamos a revisarlo nuevamente. Lo voy a girar. ¿Sí lo alcanzan a ver ahorita? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. No, si cualquier situación, coméntenla y lo tratamos de arreglar en el momento. Muy bien, entonces tenemos lo que es ya la longitud de onda. Y mi pregunta es, o fue, ¿qué otro valor se me olvidó poner ahí? Que ustedes Yo, vieron profe. en... ¿Cuál? La amplitud. No, es de voltaje. Porque Es la el, amplitud sería voltaje pico o voltaje pico a pico. profe, ¿no sería el valor eficaz o VRM? ¿Correcto? Sí. Faltó poner el voltaje eficaz o voltaje RMS. Y vamos con de Jesús Hernández. ¿Sí está? Sí, profesor. ¿Cómo relaciona usted el voltaje eficaz con el voltaje pico? O en forma teórica, para usted puede visualizar el voltaje pico y también puede observar el voltaje eficaz. El voltaje pico sí se puede visualizar en Ajá, el osciloscopio correcto. y voltaje eficaz mm,
se podría calcular, se podría visualizar más con un cálculo que con siendo visualizado. Así es, correcto. El voltaje eficaz, su nombre lo indica, es el voltaje real que utilizo de una señal senoidal, el cual no puedo visualizar. Puedo ver el número. Sí, dígame. ¿Podría repetirme nuevamente la definición de voltaje eficaz, la que acaba de mencionar ahorita? Claro que sí. El voltaje eficaz, como bien dijo su compañero, no lo puedo visualizar. Es el voltaje real que utilizo de una señal alterna. Y para obtenerlo es a través de una fórmula. Y vamos con Ávila Ramírez. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí. Ok. Y vamos con Ávila Ramírez. Sí, ¿Cuál es profe. esa fórmula que relaciona el voltaje pico y el voltaje eficaz? ¿Es 2 por el valor pico? No, porque ese sería voltaje pico a pico. Ah, Porque es el doble. Yo quiero voltaje pico y voltaje eficaz o RMS. ¿es el valor pico entre la raíz de 2? Déjame ver. Sí, sí, así es. Ah, Es ese. profesor, Dígame. igual no había una similar que era valor pico por 0.707. Ah, sí, es nada más la conversión o es la inversa de la raíz cuadrada de 2. Ambas son correctas. ¿Sí? Obviamente es preferible utilizar la raíz de 2. ¿Por qué? Porque en la calculadora, pues al introducir ese número, pues ya me da todos los decimales y no está seccionada en su valor, pero ambas son correctas. Muy bien. Con este pequeño repaso de tercero que ustedes vieron, vamos a la siguiente diapositiva. Tengo dos tipos de señales, la que es analógica y la que es digital. Y ahí están, vean, unas gráficas, señal analógica y señal digital. Y vamos con Hernández Ortiz, Carla, ¿sí está? Sí, profesor. Dígame usted cómo define una señal analógica. Pues la señal analógica es la que... Ay, no sé cómo decirlo. Como usted crea conveniente, no se preocupe. Si está bien o está mal, ahorita lo vemos. Para eso estamos aquí. Pues la señal analógica es la que tiene la forma como es y te sale, aunque tenga las pequeñas medidas y tenga errores. Pero también la señal digital puede tener errores. Bueno, sí. O sea, todos tenemos errores, eso es inherente. Pero, ¿cómo define usted la señal analógica? Porque tiene que ser distinta la definición con respecto a una señal digital. Si haga de cuenta entre sus papás y usted, sus papás o sus abuelitos eran analógicos. ¿Por qué? Ellos escuchaban el radio, una grabadora, la televisión de blanco y negro, esas grandotas, pero ustedes ya son digitales. ¿Por qué? Porque ya no escuchan radio, todo lo hacen a través del celular o de la tablet. Sí, para ustedes ya es digital su mundo. Entonces, pero el mundo es analógico, eso no cambia. Seguimos en el mismo punto. ¿Cómo definiría usted una señal analógica?
Si no, no se preocupe. Vamos con otra persona. Profesor, Sí, dígame. ¿puedo participar? Claro, dígame. La señal analógica podría ser que es continua y puede tomar diferentes valores. Correcto. Y una la señal digital? digital, pues sería lo contrario, es descontinua y solamente puede tomar dos valores, que sería el 0 y el 1. Por acotarlo de una manera, sí. Lo que dijo su compañero es correcto. Algo más concreto sería, y lo que acaba de decir, una señal analógica es continua en el tiempo y puede tener cualquier valor. Para una señal digital es una señal discreta en el tiempo y tiene valores muy precisos. O sea, no 0 y 1, sino puede tener 3 volts, menos 2 volts, 1 volt, 0.5, ¿sí? Pero son valores precisos y discretos. Esa sería la definición. Y vean, ahí pusimos la gráfica. Una señal analógica, vean, es continua en el tiempo, puse una señal senoidal, y una señal digital es discreta, tiene valores precisos, arriba o abajo, 0 y 1, que es lo más común, o voltajes muy específicos. ¿Sale? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a hacer en la práctica 1? Vamos con los osciladores. Y vean, ahí puse una imagen de una señal oscilante, una señal senoidal, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en la primera sección? Voy a diseñar un oscilador de baja frecuencia por medio del amplificador operacional. Ya salió. ¿Necesito su diagrama? Sí. Y necesito el diseño para una frecuencia de 8 kHz. Como quedamos ayer, solo es diseño, números, cálculos. En este caso les pido el diagrama, porque no lo puse. Y ya. Ustedes me van a decir, pero por medio del amplificador operacional, ¿de dónde lo encontramos? En la bibliografía que les di, hay un libro específico de puro amplificador operacional. Esta es la práctica. Ahorita vamos a ir con la teoría y a lo mejor ahí van a aparecer ejercicios. Aquí nada más es pura explicación de práctica. ¿Dudas con lo que voy a hacer en la sección número 1? Profe. No, profe. Dígame. Prácticamente sería una pequeña investigación de las señales analógica y digital y lo del oscilador. No. Puse como preámbulo todo lo que son las señales, lo que se puede medir y el tipo de señal analógica o digital. Fue un preámbulo, nada más. Para la sección 1, que fue lo que quiero que me entregue, necesito sus cálculos para un oscilador de baja frecuencia. Pero este oscilador lo van a hacer por medio del amplificador operacional. Este circuito lo hace el amplificador operacional, genera una señal como la que ustedes ven allí en el osciloscopio. Y quiero que hagan el cálculo para una frecuencia de 8 kHz. Y me pongan el diagrama. Con este diagrama del amplificador operacional, usted va a tener una señal senoidal de 8 kHz. Con estos valores de, no sé si sea resistencia, capacitor, bobina u otro elemento pasivo. Pero solo es diseño, no tienen que investigar nada. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces vamos con la sección número 2. Así, aquí sí ya va una simulación, como quedamos. Igual, va a ser con un oscilador de baja frecuencia. Pero ahora, ¿quién lo va a generar? El 555. ¿Sí? Necesito el diagrama de ese 555. Y lo quiero diseñar para una frecuencia de 7 kHz. Tengo que mostrar el diagrama y el oscilograma. Vean cómo en la imagen aparece el diagrama
y la respuesta en el osciloscopio. Bueno, eso es lo que yo necesito que me muestren. Y me tienen que indicar cuál es el voltaje pico a pico, su voltaje pico, periodo, frecuencia y longitud de onda. Es decir, lo que explicamos en las primeras diapositivas. Aquí va otra fórmula, sí. ¿Por qué? Porque es con otro circuito, en este caso el 555. ¿Dudas para la sección número 2? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos bien hasta ahorita con lo de la práctica, lo que me van a entregar. Vamos con la sección. Perdón, sí, dígame. Sí, está claro, profe. ¿Sí? Ah, ok, perdón. Vamos con la sección número 3. Aquí sí es una pequeña investigación en lo cual yo quiero igual un oscilador, pero por medio de transistores. Ya lo hicimos con el amplificador operacional, ya lo hicimos con el 555. ¿Se puede hacer con transistores? Sí, se puede hacer con transistores. Entonces necesito que me investiguen nada más. Bueno, con transistores se puede hacer el oscilador, correcto. El diagrama para hacerlo es este. Para diseñarlo, estas son las fórmulas. Y pueden transcribir un ejemplo. ¿Cómo cuál? Yo les propuse una frecuencia y ustedes lo diseñaron. Entonces hay fórmulas de diseño. Entonces pueden encontrar con los transistores igual un oscilador y sus fórmulas de diseño y cómo se realiza. Esa es la pequeña investigación para la práctica número 1 en la sección 3, que si se dan cuenta son puros osciladores. Y hay distintos tipos. Ahorita tenemos 3. Ahorita vamos a explicar otros. ¿Dudas con la sección número 3? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, ya tenemos la práctica número 1. Yo sí tengo dudas, profe. Sí, dígame. Sobre la sección 3, sobre la investigación, fue lo que comenté ayer, ¿no? Sobre que esa investigación se hacía en una presentación de PowerPoint en diapositivas. Así es. Ok. Así es. Gracias. En la cual máximo son 5 diapositivas, utilizando pues lo que explicamos ayer, el diseño, ¿no? De las mismas. No tiene que haber tantas letras, principalmente diagramas, o lo más importante, como ayer también me comentaron. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya tenemos la práctica 1. Ya tenemos los equipos. Me falta abrir en la plataforma el espacio, no se preocupen. Yo en un rato más, en un momento más, abro ese espacio para que puedan subir su práctica. ¿Tengo una semana para entregarlo? Sí. Ay, me voy a parar a las 7 de la mañana para entregarla. Pues mejor lo hago el sábado y domingo. La entrego y ya me puedo levantar un poquito más tarde y ya me conecto a las 10 para mi siguiente clase. Esa es la ventaja que tenemos y procuro enviarles todo el material para que lo puedan hacer y avanzar en el mismo. Pero acuérdense, de todos modos, si se conectan, está bien. Yo voy a estar conectado. Si no se conectan porque ya la enviaron, es válido. Si se dieron cuenta desde ayer, yo no paso lista. Yo lo voy checando ya con sus equipos, pero aún así yo nada más voy preguntando. No pongo palomita, tachecito, no. Creo que ya estamos un poco grandes, ya sabemos nuestras responsabilidades. ¿Vale? Muy bien. Voy a quitar la de la práctica y ahora sí voy a explicar la teoría de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Permítanme un momento.
Con esta, como bien le pasó a su compañera, esta tecnología a veces llega a fallar. Tan, tan, tan. Aquí estoy. Muy bien. Vamos a ir explicando las señales ahora sí. Con la explicación que me dieron de la práctica, vamos a reafirmar todo esto. Vean, tengo las características de la señal. Me dijeron la amplitud. Ahí está la amplitud en el eje de las Y's, desde el origen hacia la cresta o valle. Su compañera nos comentó el periodo correcto que va del inicio al final de un ciclo. Ahí está. El periodo se mide en segundos y tenemos la fórmula que relaciona periodo y frecuencia, que es el inverso, ¿no? 1 sobre la T mayúscula. Y vean, ahí está un valor numérico. Si el periodo mide 4 milisegundos, su inversa me da 250 Hz. Y ya lo tengo. Nos falta lo que es la longitud de onda, ahorita lo vamos a determinar. Voltaje pico a pico, me habían dicho que nada más es el doble de la amplitud. Y el voltaje eficaz, sí que es voltaje pico sobre la raíz de 2 o por 0.7071, cualquiera de los dos. Pasemos a la siguiente, vean. Ahí están los otros valores, ya con fórmulas. Voltaje RMS, voltaje eficaz, periodo, voltaje pico, frecuencia y la longitud de onda. Ahí está marcada, vean. Es la distancia del pico a pico, de valle a valle o del inicio al final. Es la distancia. Y la fórmula de la longitud de onda es la letra C entre F. Ah, chihuahuas. Ya me confundieron, pero vamos con Ángel Lisset. ¿Sí se encuentra por ahí? Sí, maestro, aquí estoy. Muy bien. Para usted, según la fórmula de la longitud de onda, ¿qué significa la letra C minúscula? ¿Corriente? ¿Ya me confundió? Porque se supone que la corriente es la letra I, según la ley de Ohm. Sí, No, entonces no sé, maestro. No se preocupe, no se preocupe. Para eso estamos. ¿Sí? Vamos con Espinosa Hinojosa. Sí, profe. Dígame usted qué significa la letra C minúscula. Sería... Sinceramente no estoy seguro, profe. No se preocupe, no hay problema. ¿Vale? Vamos ahora con... Ay, no, que no se oscurezca esto. Silva Herrera, Natalia, ¿sí está? Ay, creo que no está, ¿verdad? Silva Herrera. Ya nos ganó el desayuno. No, profe, es que me dijo que le está fallando el internet. Ah, está fallándola. Sí, ok, no hay ningún problema, ¿eh? Así nos llega a pasar. También a mí no hay inconveniente. Entonces vamos con Escamilla González. Sí, profe. Dígame usted. ¿Qué significa la letra C minúscula? La verdad es que lo desconozco. No se preocupe. Nada más tengo una duda, su compañera Escamilla. ¿González va con doble Z? No, las dos van con ese. Ah, ok. No, si es que lo estoy viendo y sí me causó confusión. No se preocupe. Qué bueno que me hace que la aclares. Ok. Oiga, profe. Dígame. Disculpe, es que dice que según Google es la velocidad de la luz. No sé si estoy mal. Es que no tiene idea. No, sí. No, sí. Es que les digo, yo soy analógico. Yo voy a los libros.
o en su caso investigaba. Ustedes ya son digitales y van con Mr. Google. Sí, C es la velocidad de la luz, la cual se tiene que manejar, es un valor ya es dado y tiene que estar en metros. No se vale kilómetros. ¿Por qué? Porque la longitud de onda se está midiendo en metros. No se vale en kilómetros. Muy bien, correcto. Entonces, C es la velocidad de la luz. ¿Y cuál es la importancia de la longitud de onda? Pues es para el diseño de antenas y para la frecuencia de transmisión. Si la longitud de onda es mucho más pequeña, la antena también va a ser muy pequeña. Y por lo tanto también la frecuencia de transmisión va a ser mucho más alta y puedo utilizar mucho mejor el espectro electromagnético. ¿Alguien ha escuchado en las noticias lo que es el espectro electromagnético? ¿O quién habla del espectro electromagnético? No, profesor. No, profesor. ¿no? Muy bien. Vean, ese es el problema que no es de ustedes, sino es por la era en la cual vivimos. Desgraciadamente ya creo que nadie lee periódicos, nadie los compra, los que son de papel. Ya todo el mundo lo ve, como dicen por ahí, con Google o en las noticias ya digitalizadas, ¿sí? Bueno, el espectro electromagnético, no sé si ustedes hace años escucharon que había una licitación del espectro electromagnético para la frecuencia de transmisión de la 4G o de la 5G, que son las tecnologías de celular. Pero el espectro electromagnético es algo finito. Por ejemplo, voy con Zárate Salgado. ¿Sí está por ahí? Sí, profe. ¿Usted escucha radio? ¿Una estación? No. ¿Verdad? Muy bien. Pero usted ve canales de televisión. Sí. Sí. ¿Usted sabe a qué frecuencia transmite, no sé, el canal 5 o el 7 o el 13? No. Ok. Voy con otra pregunta. ¿Sus papás escuchan radio o sus abuelitos? Sí. Por ejemplo, su mamá, ¿cuál estación de radio escucha? Pues no sé. La que buena o la Z, Radio Educación, o su papá, Radio Universal, La Pantera. Profe, ¿yo le Dígame. puedo dar un ejemplo? Sí, dígame. Bueno, yo sí he escuchado en ocasiones la radio, pero cuando yo escucho, bueno, la estación que me gusta, menciona que ellos tienen 5000 watts de potencia. No sé si se refiere a eso. Ese es un dato, pero ¿qué más? ¿Qué estación de radio escucha usted? 109, no, 100.9, perdón. 100.9 ¿qué? Canicas, peras, manzanas. 100.9 bit. 100.9 ¿qué? Perdón. Bit. ¿Mil? Bit. Ah, chihuahuas. ¿Es en AM o FM? FM. Ah, entonces son megahertz. Sí. 100.9 megahertz. Ese es el dato principal. Esa es la frecuencia a la cual está transmitiendo la estación de radio. ¿Sí me voy explicando hasta ahorita? Sí, profe. ¿Y entonces cuál sería la frecuencia de AM? Está en el rango de 550 a 1000 kilohertz. Y el AM nadie le escucha más que quizás sus abuelitos. La del fonógrafo, el famoso fonógrafo. Cuando vean a sus abuelitos, pregúntenles, ¿el fonógrafo
o la XCW, ¿sí? Esas estaciones de radio son las primeras que se escuchaban en México. Sus abuelitos debieron haberla escuchado y está en amplitud modulada y está en el rango de kilohertz. Por eso el espectro electromagnético se divide en bandas de frecuencia. Y haciendo una analogía, ustedes en las películas, que todo el mundo ve películas, a lo mejor han escuchado que luego, términos técnicos, se interfiere la señal, o estás invadiendo mi señal, o si son de trailers, están en su banda civil y se están comunicando. ¿Sí se van acordando de algunas películas que hablen de eso? No, profe. Sí. No, a Chihuahuas, entonces no vemos películas. ¿Quién dijo sí? Por ahí escuché a una de sus yo. compañeras. ¿En qué película? No recuerdo, pero sí recuerdo que menciona que entró en su canal, en su señal, igual de que se estaban comunicando mientras conducían o algo así. Así es. Pero ustedes no ven unas antenas gigantescas, ni las ven. O quizá lo han visto en los taxis, aunque ahorita ya los taxis son Uber o Didi, pero se siguen comunicando, ¿no? ¿A través de qué medios se comunican? De un radio. Del radio. Así es. Pero como ustedes son de la era digital, ¿cómo se comunican con el Uber o con el Didi? Mediante un dispositivo de... Y es su celular, ¿no? No hay otro medio. Pero ustedes no ven la antena del celular. ¿Sí han visto la película del Superagente 86? ¿Cómo de sus zapatos saca la antenota telescópica? ¿Sí o no? O por ahí escuché a alguien que dijo que sí. Sí, yo dije que sí. Ok. ¿Pero por qué esa antena tan grandota y en su celular no la tiene? ¿Por qué? Por la longitud de onda. Si la frecuencia es muy, muy alta, la antena es lo inverso, muy, muy pequeña. Pero si la frecuencia es muy baja, la antena tiene que ser gigantesca. No sé, pregúntenle a sus papás, cuando iban en el coche ahí con sus abuelitos, luego tenían un gancho para captar las antenas de radio, la señal del mismo radioreceptor. Y ahorita ya no se ve, obviamente, pero pregúntenles cómo le hacían para escuchar el radio si no tenían la antena. Pues con un gancho y funcionaba. Para eso es la longitud de onda. Y vean, en la misma diapositiva dice espectro electromagnético. ¿Por qué? Aquí tengo el campo electromagnético, tengo la longitud de onda, el campo magnético y el campo eléctrico. Esa es la señal que nos invade en todo el mundo. Por eso podemos tener comunicaciones. Y vamos con Carrión García. ¿Sí está ahí? Sí, profe. Observando la diapositiva, la señal del campo electromagnético, usted ve una señal de color azul, que es el campo magnético, y la señal amarilla es el campo eléctrico. ¿Qué características me puede decir de estas dos señales? ¿Cómo están estas dos señales? Que están en diferente posición. Así es. Y como están en distinta posición, yo no puedo decir eso, sino lo refiero a un ángulo. ¿Qué ángulo están formando? No recuerdo, profe. No se preocupe. Muy bien, vamos con... no, me equivoqué. No. Verdejo Sierra Emiliano. ¿Así está? Sí, maestro. Muy bien. ¿Qué ángulo forma esta señal? 90 grados. Así es. Esta señal, la señal electromagnética forma un ángulo de 90 grados o ortogonal, que se le llama también,
porque tiene esa característica. Forman un ángulo de 90 grados el campo magnético y el campo eléctrico, y esta es la señal que se transmite y la que lleva información. Obviamente nosotros no la vemos, pero sí la podemos detectar a través de instrumentos. ¿Sale? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos con un ejercicio. Ahora sí vamos con números. Porque ya me cansé de hablarles y ya mi garganta se está cansando. Me dice, determinar la longitud de onda correspondiente al ancho de banda de la voz humana. Sopas. Vamos con Miranda Aguilar. ¿Sí está? Sí, profe. Muy bien. Quiero que usted calcule la longitud de onda de el ancho de banda de la voz humana, es decir, de nuestra propia voz. No importa si somos talibanes, somos europeos, somos latinoamericanos o vivimos en una isla remota. Somos seres humanos y tenemos un ancho de voz determinado. Pero ¿cómo voy a calcular la longitud de onda? Los demás también háganlo para que me den el dato. La longitud de onda, regreso a la diapositiva, aquí está la fórmula, ¿no? Velocidad de la luz entre la frecuencia. Entonces, con esa fórmula yo puedo determinar la longitud de onda de la voz humana. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es el ancho de banda de la voz humana? Este dato lo conocen desde la materia de audio. Y quien da audio es el profesor Juan Carlos Chávez. Es el único que la da, entonces no hay falla. ¿Es 50 Hz a 8 kHz? No. No. Profe, Sí, ¿es claro. entre los 200 Hz y los 3000 Hz? A ver, uno a la vez. A ver, alguien que me diga de los dos, primero va uno. Ah, Sí, sí, diga. ok. Entonces, sería entre los 250 Hz y los 3000 Hz. Más o menos, sí, pero para hablar de un número redondo, su dato es correcto, ese es el valor preciso. Vamos a redondearlo a 4 kilohertz. Sí, el ancho de la banda de la voz humana es de 4 kilohertz. Entonces, si ya conozco la velocidad de la luz, entonces puedo yo determinar la longitud de onda. Entonces, veo Fragoso y los demás, por favor, hagan el cálculo para que nos lo puedan proporcionar. Muy bien. ¿Quién ya tiene el valor? Creo que yo, profesor. Sí, dígame. ¿Cuánto le da? 0.085 metros. No. ¿Cómo hizo su...? Ay, ya se volvió a poner esto, perdón. ¿Cómo hizo sus operaciones? ¿Qué valor utilizó para la velocidad de la luz? 342 metros sobre segundo. Ay, no, esa no es la velocidad de la luz. No, es la velocidad en el aire. Sí, es las del aire, sí. No es la velocidad de la luz. Cheque bien.
participar? Pues sí, claro que sí, dígame. Ay, no sé si estoy bien, pero me salió 75,000. ¿Está bien? Si lo pasa a kilómetros, ¿cuánto sería? 75 kilómetros. Así es. Vean que la longitud de onda que nos dio su compañera es correcto, es de 75 kilómetros. Si yo voy a diseñar una antena, la más sencilla es el dipolo. ¿Y qué tengo que hacer con la longitud de onda? Dividirlo entre 2. Entonces, mi antena sería de 37.5 kilómetros para que yo pueda transmitir con mi voz. Lo cual eso no es práctico. O sea, ¿quién va a construir una antena de ese tamaño? No. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿A los demás sí les dio ese valor de su compañera? Disculpe, profe, yo tengo una duda. Dígame. Creo que a mí me salió mal. ¿Y cuál sería más o menos el valor de la velocidad de la luz? ¿Qué valor tiene usted? Es que lo busqué, pero no me apareció. Ah, chihuahuas. A ver, vamos con su compañera que nos dio el valor. ¿Qué dato de la velocidad de la luz utilizó usted? Sí, creo que ya había un valor determinado, pero aproximado yo ocupé 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8. Ajá. ¿En qué unidades está? En metros por segundo, ¿verdad? Sí. Así es, correcto. Entonces se utilizó 3 por 10 a la 8 metros por segundo, porque así tiene que ser. Y ya obviamente la frecuencia de la voz humana quedamos que era 4 kilohertz o 4 por 10 a la 3 ciclos por segundo. Al hacer su análisis dimensional, se eliminan los segundos y solo me quedan los metros. ¿Sale? Es así como se obtiene los 75 kilómetros. ¿Sí nos explicamos, compañero? Sí, profe, muchas gracias. ¿Verdad? Muy bien. Vean, ese es el problema cuando la frecuencia es muy pequeña. La antena es exageradamente grande porque nos basamos en la longitud de onda. Ahora vamos a hacer el cálculo con una estación de FM. Aquí el detalle es, ¿qué estación de FM? Vamos con una que escuchan sus papás, que se llama Radio Universal. ¿Y cuál es la de Radio Universal? ¿Alguien que me dé el dato? Creo que es 92.9. ¿Cuánto, perdón? No, no, me equivoqué. Así es, correcto. La frecuencia de radio para Radio Universal es de 88.1 megahertz. Volvemos a hacer nuestro cálculo de longitud de onda y para ver qué valor nos da. Muy bien, ¿quién ya tiene el valor?
Profe, o sea, Sí, dígame. tengo un resultado. Me salió Dígame. 34.05 por 10 a la 3. No creo. Sí sale de 3 y 4, pero por 10 a la 3 se me hace mucho, porque serían 3.4 kilómetros. A ver, vamos a revisar, no se preocupe, ahorita checamos esto. Ya se volvió a apagar, ahorita lo prendemos. Porque, a ver, recapitulando, la velocidad de la luz, como el dato que nos dio su compañera, nos dijo que era 3 por 10 a la 8, ¿sí? O sería 300 por 10 a la 6 metros por segundo. Y la frecuencia de red universal es 88.1 megahertz, o transformándolo en potencia sería 88.1 por 10 a la 6. Aquí les voy a sugerir que procuren manejar su lápiz, ¿sí? O hacer operaciones más o menos sencillas y transformarlo a potencias de base 10. ¿Por qué? Porque se tienen que ir preparando para su examen a la superior. Y esos datos ya los tienen que manejar. Cierto, profe. ¿Cuánto nos da? Ya vi mi error. Es 3.405. Así es. ¿En qué? ¿Metros, kilómetros, milímetros? A kilómetros. Ah, chihuahuas, me confundí otra vez. Sí es 3.4, pero debió haber sido metros. A ver, cheque sus potencias. Sí, profe, son metros. Son metros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que me dijo su compañero es 3.4. El valor numérico es correcto. Y su compañera dice que sí. Al hacer la conversión tiene que ser en metros. Entonces, vean cómo para una estación de FM se reduce bastante la antena. De 3.4 metros lo divido entre 2, me da de 1.5 metros aproximadamente. ¿Pero por qué fue ese cambio? Por la frecuencia de transmisión. Por eso es importante la longitud de onda. Entre mayor sea la frecuencia, la antena va a ser mucho más pequeña. Y aquí vamos a preguntarle... Profe, antes que siga, tengo una duda. Dígame. ¿Por qué lo dividió entre 2, 3.40? Porque para el diseño de una antena tipo dipolo, que es la más básica, la fórmula de diseño me pide que la longitud de onda la divida entre 2. Obviamente no nos toca ver el tema de antenas, tal cual, o más adelante, ¿sí? Pero para ir dando una introducción, para ese diseño de antena, esta debió haber sido un dipolo y se divide la longitud de onda entre 2. Por eso hacemos un cálculo más o menos aproximado. ¿Sale? De acuerdo, gracias. De nada. Muy bien. Ya hasta se me fue a quién le iba a preguntar. Se escapó de la pregunta. Pero no hay ningún problema. Entonces vean que la frecuencia... sí, ya me regresé a la pregunta. Es la importante. Y voy con Miranda Aguilar. ¿Sí está? Sí, profe. Dígame usted aproximadamente el rango de frecuencias de su celular. Porque ya ven que estamos que en la 4G, la 5G o 4.5. Es 4G, ¿no?
Pero 4G, ¿en qué rango de frecuencias está? De 824 a 894 ¿Pero qué? megahertz. ¿Cuál? ¿Perdón? Megahertz. Megahertz. Pero si es en megahertz, ¿dónde está su antena de 1.5 metros? Pues no, nadie tiene antenas. O sea, está bien quizás sus números. Las unidades que manejan o el rango de frecuencias de nuestros celulares está en el orden de gigahertz. Es decir, una frecuencia mucho más alta. Por eso la antena se reduce en extremo. En extremo. ¿Sale? Eso es lo importante de la longitud de onda. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? No. Correcto. Vamos con la siguiente diapositiva. Los osciladores. Las señales. Bueno, estas pueden ser cuadrada, senoidal, triangular. Ahí puse algunas señales. Nos permite enviar información a una frecuencia distinta. Sí. Hagan de cuenta que puede ser de baja, media y alta. La voz humana es de 4 kHz. Pero entonces, ¿cómo es posible que el locutor de FM pueda transmitir no a 4 kHz, sino a 88.1 MHz? O, en su defecto, estoy utilizando el celular. Está en 5 GHz, pero la voz humana sigue siendo de 4. Mi voz no cambia, ni la suya, sigue siendo de 4. Para eso son los osciladores. Con una frecuencia tan alta, yo puedo enviar la información de baja frecuencia de la voz humana. Hagan de cuenta que ustedes van en la micro. Bueno, espero que no la usen mucho. Pero la micro va muy lenta o muy despacio. Va muy lenta o va muy rápido. O la combi. ¿Cómo van? Así es, todo depende del educado conductor. Pero por lo regular van, pero como diablo. ¿Por qué? Porque se le hizo tarde, porque hizo base y ahora tiene que recuperar el tiempo. ¿Y cómo vamos nosotros? Como los gatos, ¿no? Agarrados con las uñas de pies y manos. ¿No nos ha pasado eso? Sí, profe. Sí. En los ecos. Y sobre todo ahí por Ecatepec o por acá por el Estado de México. Eso es la transmisión de señales. Hagan de cuenta que ustedes son la información. Van a baja frecuencia. Se suben a la micro y la micro o la combi va, pero rápido. Ese es el medio de transmisión o el oscilador. Va a alta frecuencia. Por dentro van ustedes o vamos despacios, tranquilos, así con el, ¿cómo dicen por ahí? Con el Jesús en la boca, ¿no? Pero la transmisión se hace a alta frecuencia. Esa es la función del oscilador para que nuestras comunicaciones sean lo más eficientes posibles y nuestras antenas sean pequeñas. Obviamente por ahí decía uno de sus compañeros, otro dato es la potencia de transmisión, que luego se escucha, ¿no? Estoy transmitiendo desde Radio Universal a una potencia de 50 kilowatts. Bueno, ya ese es otro dato. ¿Sale? Muy bien. Profesor. Sí, dígame. Una pregunta. Ahorita Dígame. que preguntó acerca de la frecuencia que estaba el celular, yo investigué ahí en Google y me apareció 4G 800 entre paréntesis banda 20. ¿Esa banda 20 a qué significa? Es el rango del espectro electromagnético, en el cual ya depende de cada compañía a qué frecuencia están utilizándolo o el reuso de las frecuencias. ¿Sí me voy explicando? Okay, Tenemos sí.
la banda C, la banda Q, que es para los satélites, ¿sí? La banda de AM, de FM, que tiene su rango. Entonces, esta de banda 20 está asignada para uso de celulares y ya depende de la compañía telefónica qué tramo esté usando. Porque si no, imagínense, tenemos que Telcel, tenemos que Motorola, tenemos Telcel, Movistar, AT&T, ¿cuál más por ahí? Y ya creo que Unifón. Unifón, Pillofón también. Unifón. Entonces, cada compañía tiene su rango de frecuencias, porque si no, ¿qué pasaría? Estaría interfiriendo Telcel con AT&T y eso crea un problema legal. Ok, entonces con razón aquí estaba, por ejemplo, banda 20, banda 8, banda 1, banda 7 y se van ocupando distintas bandas para que no se sature una misma. Aparte de que se sature, no interfiera con las otras compañías. Y es lo que les decía, hace años la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitó un rango de frecuencias. Licitó es rentar este rango de frecuencias para las compañías de telefonía. Entonces, ¿qué hace Telcel, Movistar, AT&T? Le pagan al gobierno por utilizar parte del espectro electromagnético. Si yo pago, me asignan un rango de frecuencias en el cual nadie puede usarlo, porque si no lo demando. A eso se refiere ese dato que usted encontró. Ok, sí, muchas gracias, profe. De nada. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Los osciladores, ¿de qué tipo puedo hacer? Viven lo de la práctica, con el amplificador operacional, 555, con los transistores, pero también lo puedo hacer con el circuito tanque. Del circuito tanque hay dos variantes, Hartley y Colpitts, o con cristales de cuarzo. ¿Alguno de ustedes ha tirado su computadora o la ha abierto para ver qué hay en la tarjeta madre o motherboard? No, profe. ¿No? Yo la he abierto, pero pues para limpiarla nada más. No, Pero qué bueno, qué bueno. más a profundo. Al usted abrir su computadora y limpiarla, que es el mantenimiento, junto al microprocesador, ¿no ha visto un dispositivo? Obviamente es distinto a resistencias, capacitores, transistores, que tiene una cubierta de metálica o que parece de aluminio. Sí, las pequeñitas, ¿no? Bueno, pero hay una más grande, que parece como un, su figura es como una pista, bueno, viéndola desde arriba, como una pista de atletismo, pero con volumen ya se ve como, ¿cómo decir? Como si fuera una especie de chicle de esos de Adams. ¿Es pasta térmica? Ay, no. Es que esa parte tiene en la parte de arriba una frecuencia por lo regular de 4.5 MHz. Tiene un número que está muy cerca de del motherboard, del circuito integrado, del microprocesador. Pero bueno, ese es un cristal de cuarzo que me da una frecuencia muy específica, muy exacta. Principalmente les digo, se utiliza en la motherboard para los ciclos de máquina que utiliza su microprocesador. Estos son osciladores que utilizamos para frecuencias ya sean baja, media o alta. Profe, ya Dígame. encontré los numeritos, son 25.0 F7M. Así es la frecuencia de oscilación que viene ahí impreso y viene en una carcasa de metal, parece como de aluminio. Ajá, plateadito. Así es, correcto, y está más o menos grande, o sea, parece como chicle, pequeñito de esos del Adams, ¿no? Ajá,
Hasta parece como uno de los dulcitos de los jelly beans, de los larguitos. Sí. Ese es ese es el oscilador de cuarzo que utiliza su tarjeta maestra para sus ciclos de máquina. Entonces vean que para cualquier comunicación se utilizan los osciladores. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos con más ejercicios. ¡Oh! Me pide que determine la frecuencia de oscilación por medio del amplificador operacional. Pero maestro, ¿no nos ha dado la fórmula? Pues claro que no, este es con truco. Se las voy a dictar. ¿Por qué? Eso lo vieron en matemáticas, en álgebra. Me dictaban la fórmula y yo la escribía. Y así puede suceder en su examen, ¿eh? Les dictan una fórmula, que es lo inverso, que es al cuadrado, que es la raíz cuadrada, y ustedes tienen que saber qué fórmula es. ¿Sale? Muy bien. Para el amplificador operacional, ¿cuál es la fórmula? Es 2pi RC, todo eso entre paréntesis, y le tengo que sacar su inversa. Y ya tengo la fórmula de oscilación para el amplificador operacional. Y me dan un... Sí, dígame. ¿Me lo podría repetir, profe, por favor? Claro que sí. Entre paréntesis, 2pi R por C. Cierro mi paréntesis y a todo eso le aplico la función inversa. Gracias, profe. De nada. Muy bien. Vamos con González Somoza Verónica. ¿Sí está por ahí? ¿Sí está? ¿No está? O ya se fue a desayunar y no nos invitó. No está, ¿verdad? Creo que no. Bueno, vamos con López Aguilar Daniel. ¿Sí está? Profesor. Muy bien. Ya tengo la fórmula. Necesito la resistencia y el capacitor. Ya se los estoy proporcionando. Se lo voy a dictar. Rojo, violeta, rojo, dorado. ¿Qué valor de resistencia es esa? Rojo, violeta, dorado, ¿verdad? No, rojo, violeta, rojo y dorado, obviamente por la tolerancia. ¿Qué valor de resistencia es? Sería 272. 272. No, no, no. Está cerca. Cerca. ¿Por qué necesito estos datos? Porque si no, no puedo aplicar la fórmula. Serían 2700 kilómetros. Así, ay, no, ya se pasó. Son 270 ohms, ¿no? Ay, chihuahuas. Es ¿Quién de da más? 2.7 kiloohms, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 2.7. Así es, 2.7 kilo ohms. Ese es un valor comercial. Y el capacitor, no me da número, no me da un número que yo conozco, sino me da una clave. 334. ¿Cuánto valdrá ese capacitor? Correcto. ¿Cómo supo eso? Sí. Ajá. Los más gorditos.
A los gorditos. Bueno, los capacitores para las radiofrecuencias o para transmisión son de chicle o son de lenteja, ¿sí? Son los que no son electrolíticos, no son de botecito, ¿sí? Son los de lenteja, son de otro material porque su valor de frecuencia es un poco más pequeño y no necesito que tengan polaridad. Y lo que dijo su compañero es correcto, el valor es de 330 nanofaradios. Como dicen en San Google, bueno, eviten usarlo porque esto ya lo tienen que manejar desde tercero. Entonces ya tengo el valor. Tengo el valor de 2pi, la resistencia y el capacitor. Entonces vamos con Hernández Pérez para que nos dé el valor de esta frecuencia. Los demás, por favor, calcúlenla para que... Profe, una duda. A la fórmula que nos dio de 2pi r por c, ¿esto cambio los valores y le debo de sacar la inversa? No. Ya ven, por eso es importante el álgebra y sí los van a reprobar en su examen a la superior. Había dicho que primero va un paréntesis. 2pi rc, cierro paréntesis. Y a todo eso que me dé, le aplico la inversa. ¿Sí me expliqué? O más o menos. Sí, o sea, 2pi r por c, lo que me dé, le saco la inversa. Correcto, así es. Ok. Hoy no contestamos en no conozco a nadie. Muy bien. ¿Qué frecuencia nos da? Espera, le estoy sacando. Perdón, no escuché. Que estoy sacando la inversa. Ay, ahora sí que, disculpe, o estoy más sordo o su volumen está muy pequeñito. Ajá. ¿Cuánto nos da por ahí? Por ahí. A mí me da un valor, vamos a corroborarlo obviamente, de 196.48 Hertz. No sé a los demás. Ok. Quizá por los decimales que estamos manejando, pero estamos aproximados. Tenemos 176, 196. ¿Alguien más? Yo tengo 174. Ah, no, 1.74, profe. Chihuahuas. ¿Hertz? Sí, creo que hice algo mal. A ver. Sí, revisen, revisen. El número parece ser que sí, pero cheque sus potencias.
¿Cuánto nos da los demás? Ya para irnos a desayunar, si no sería hasta las 9. Y no queremos ir hasta las 9. Nos levantamos muy tempranos todos. Profe, a mí me salió 168.4 Hz. ¿Está bien? Estamos en el rango. Déjenme checar, ahorita veo. Entonces, a mí me dio 196, a su compañero le dio 176, ¿sí? Quizá por los decimales que estamos manejando. ¿Qué sucede? Es así como vendría el examen, ¿sí? Valores comerciales. Obviamente, su valor está cercano. Si hay tolerancia, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ahorita uno de los compañeros me dio un valor de 1.7. Ahí sí, fue mucha la diferencia. ¿Sale? Entonces, esta es la dinámica que vamos a estar siguiendo tanto para la teoría como para las prácticas. ¿Sí? Necesito que vayan haciendo sus apuntes, sus operaciones, corroborar todos los datos para que todos estemos en la misma sincronía y no exista ninguna discrepancia en nuestros valores numéricos. Muy bien, pues ya casi es hora. Es decir, yo termino siempre la clase 15, 20 minutos antes. ¿Para qué? Pues para que descansemos nuestra vista de la información, que nos asimile bien todo esto y estar listos para su siguiente clase. ¿Qué significa? Por hoy terminamos. Ya voy a abrir el espacio para la práctica 1 y espero y confío que la puedan hacer lo más pronto posible para que estemos listos para la práctica 2. Nos faltaron más ejercicios, ¿sí? Pero no se preocupen, si los pueden ustedes resolver, qué bueno, para que vayan practicando. Si no es posible, no hay problema. El próximo martes seguimos con esta teoría, la terminamos y ya explicamos la práctica número 2. ¿Dudas hasta aquí? Voy a dejar de compartir. No, ninguna. Déjenme ver esto. Voy a dejar de compartir. ¿Vale? Muy bien, entonces, eso es todo por mi parte para esta materia, como dicen por ahí. Pues nuestra misa ha terminado de 7 a 9. Vayan con San Google y desayunen rico, descansen, cuídense mucho y nos conectamos para aquellos que quieran conectarse a las 7 del lunes después de la resaca del domingo. Nos conectamos para su práctica, para responder cualquier duda que tengan con la misma. Y si la envían antes, pues mucho mejor. Ya tienen un peso menos. Y nos conectaríamos el martes. Y, aclaración, por favor, 2 de sus compañeros sí se conectaron de 7 a 9 con el código que les di ayer. No sé qué confusión hubo que nos conectamos con el código de ayer. Para el siguiente martes tiene que ser con el código que les proporcioné para el día martes. Sus compañeros que se conectaron y escucharon las instrucciones y pusieron atención, bueno, les hice una anotación en mi lista. ¿Sale? Para los demás, por favor, nada más hay que poner un poco más de atención o si tienen duda, de inmediato díganme para que no surja el mismo problema. ¿Sale? Pues por mi parte es todo. Descansen, desayunen rico y nos conectamos próximo lunes. A aquellos que vayan a realizar la práctica ese día o si no, el martes para la teoría. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta pronto.
Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Descansen.